Bueno, vamos a ver hoy cálculo de áreas entre funciones o de una sola función por medio de integrales. Lo que tenemos que saber de alguna manera es que nosotros podemos tener una gráfica. Por ejemplo, esta es el seno de x y le puedo poner y, ¿no? X va a estar en radianes y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El seno de x, no sé si por ahí ubiquen la gráfica, empieza en 0, llega a 1, vuelve a 0 y luego se hace un valor negativo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de funciones o con todas las funciones que tengan partes negativas. Y recordemos que yo puedo dibujar de alguna manera un diferencial de área que sería una fracción muy pequeña de área que esté por aquí, ¿no? Ahorita lo acomodamos. Bueno, estoy exagerando, obviamente el grosor de un diferencial pues sería tan pequeño que no podríamos verlo, ¿no? Entonces voy a poner ahí un diferencial y este es un diferencial de área. Este de aquí pues va a ser un diferencial de área, ¿no? Ese diferencial de área pues va a tener precisamente un área que nosotros podemos calcular. Si esto es tan delgado o tan pequeño, pues la base sería un diferencial de x, que sería un pequeño cambio en x. Y se fijan, la línea verde pues realmente es la función, entonces en cualquier punto de mi función, mi área sería pues mi y, o lo pueden tomar también a veces como f de x, ¿no? Por lo tanto, mi diferencial de área pues sería en este caso f de x por el diferencial de x. Y si yo ese diferencial de área de alguna manera lo integro, recuerden que la integral pues es como una sumatoria, entonces voy a integrar desde 0 hasta el área total, y aquí pues podría integrar desde cualquier valor, podría hacerlo desde 0 hasta pi en este caso, y obtendría el área, la sumatoria de todos los diferenciales infinitos que tendría por aquí, hasta este valor de pi, ¿no? Que es 3.1416. ¿Por qué lo hice hasta aquí? Porque en esta parte precisamente, pues la función se hace negativa. Si yo hago un diferencial aquí y tengo una altura negativa, pues me va a quedar un área negativa. Y eso pues realmente no existe. Entonces depende de la aplicación. Y las integrales pues tenemos que adecuarlas. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Pues simplemente con un valor absoluto, ¿no? Si yo pongo que el diferencial de área sería igual a la integral desde 0 al área del valor absoluto de mi función, cuando solamente tengo una, por mi diferencial de x, pues ahora sí tendría de alguna manera pues todo el área total de esta parte, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso obligatoriamente? Porque si no lo hago, saben que esta área, pues como es una función periódica, esta área me va a dar un valor positivo y esta área me daría pues un área negativa de igual magnitud y me va a decir que la integral desde 0 hasta 2pi pues no tengo ningún área, y cuando podemos ver que el área con respecto al eje X pues sí existe, ¿no? Sería toda esta parte de aquí más toda esta parte de aquí. ¿Cómo solucionar eso del valor absoluto? Pues nosotros tenemos que conocer de alguna manera la función. En este caso, pues la función es el seno de x. Entonces, si a mí me piden el área desde 0 a 2pi, pues lo que yo tendría que saber es saber que aquí es 0, que vuelve a tocar el 0 aquí y que aquí se hace negativa. Entonces, en vez de integrar de 0 a 2pi de la función de x, que en este caso sería el seno de x, lo voy a poner así, diferencial de x, y esta sería el área, pues puedo integrar en dos partes, una la parte positiva, que sería la integral de 0 a pi de el seno de x, ya que esa función es positiva en ese punto por el diferencial de x, más la integral desde pi, que sería donde me quedé en esta parte, hasta 2pi, de menos el seno de x. ¿Por qué le puse menos a la función? Pues recuerden que la función aquí me arroja un valor negativo. Entonces si yo le pongo un menos en esa parte, pues menos por menos me va a dar más. Y incluso pues yo podría tener que este es el área 1 y este es el área 2.
y las puedo calcular de esta manera, ¿no? Área 1 y área 2. Si cometen el error que es muy común que le ponen de 0 a 2pi del seno de x de x, pues van a encontrar que la integral del seno es menos coseno de x, y si lo evalúan de 0 a 2pi, pues les va a dar menos el coseno de 2pi, menos, por menos sería más el coseno de 0. El coseno de 2pi es 1, entonces me quedaría menos 1 más 1, y me daría que mi área total pues es 0, lo cual sería erróneo porque podemos ver por la gráfica que aquí sí tengo un área y aquí también tengo un área, ¿no? Entonces ese sería un error común que podrían cometer. Entonces sí hay que identificar si la función corta al eje y si la función es positiva o es negativa. Si la función siempre es positiva, pues no va a haber ningún problema. Si la función cambia a negativa, pues hay que separarla las veces que sea necesario, ¿no? De esta manera, si yo quisiera calcular el área, pues el área podría ser igual a la integral del seno con el diferencial de x, que sería menos el coseno de x evaluado de 0 a pi. Más por menos me va a dar menos la integral del seno de x, que sería menos el coseno de x evaluado de pi a 2pi. Bueno, entonces en este caso pues tendríamos que evaluar por separado porque son dos integrales. Sería menos el coseno de pi más el coseno de 0, menos por menos más, y sería más el coseno de 2pi menos el coseno pues de pi, ¿no? En este caso. Recordemos que el coseno de pi es menos 1, porque estoy del otro lado, del lado izquierdo, entonces sería menos 1, más el coseno de 0, que sería pues realmente 1, más el coseno de 2pi, que sigue siendo 1, menos el coseno de pi, que sería menos 1. Entonces esta área me daría realmente pues menos por menos más, sería más 1, más 1, más 1, más 1, y me daría 4 unidades cuadradas. Y esa sería el área de esta parte, ¿no?